¿Conoces alguna persona que se fue de la iglesia abandonándola porque hubieron algunas personas que le convencieron que dentro de ella estaba mal? ¿Conoces a alguien que haya abandonado totalmente la fe para convertirse en un ateo o en un gnóstico o porque está de moda? ¿Conoces algún familiar que dejando la herencia maravillosa que posiblemente tenía tu familia de catolicismo, decidió irse a alguna secta? ¿Estás tú con dudas posiblemente acerca de si la Iglesia Católica es la verdadera o quizás Dios fundó otra iglesia y tú no la conoces aún? O cualquiera puede ir a donde le dé la gana, que todo es lo mismo. ¿Quieres formarte más en tu fe? ¿Quieres escuchar una palabra que te ayude a enraizarte más en esta Santa Iglesia Católica? ¿Quieres aprender a cómo defender, pero sin ofender a las personas que no comparten nuestra fe? Te doy la bienvenida a este nuevo segmento de enseñanza sobre apologética. Vamos a tener la dicha de poder encontrarnos a través de este medio de comunicación para aprender más acerca de nuestra fe cristiana católica. Van a ser una serie de videos en las cuales vamos a explicar de manera sencilla, de manera simple, en términos generales, pero sin quitar la maravillosa riqueza de nuestra santa doctrina católica. Estos videos que vamos a estar subiendo entonces se van a referir a temas controversiales, a preguntas que muchas veces nos realizan y que nosotros no sabemos cómo responder. Preguntas como: ¿adoramos imágenes los católicos? ¿Por qué le llamamos padre a un hombre cuando Jesús lo prohibió? ¿La palabra católica está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Estas respuestas las vamos a ir abordando en el transcurso de, como repito, una serie de videos que vamos a tener a bien publicar a través de este canal. Y aprovecho para pedirte, si no lo has hecho, para que te suscribas. Suscríbete en este canal para recibir las notificaciones cuando hemos subido un nuevo video y tú puedas enriquecerte más por amor a Cristo y por amor a la iglesia que Cristo ha fundado. Pero comenzaba este video diciéndoles, haciéndoles una pregunta. ¿Conocen ustedes a alguien que haya abandonado su fe católica porque algunas personas llegaron a visitarle y le convencieron a través de un chorro, válganme la palabra, de textos bíblicos que lo que nosotros hacemos en la iglesia es totalmente antibíblico? Pues bienvenidos. Este primer video vamos a hablar en términos generales de qué es la apologética, por qué es necesaria la apologética y cómo vamos nosotros a utilizar este método apologético para poder amar más nuestra fe, conocer más acerca de ella. Empecemos entonces hablando acerca de apologética. En los primeros albores de la iglesia o en los albores de la iglesia se empezó a defender el evangelio, en primer lugar del judaísmo. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, no nos habla aún de una persecución de los paganos, sino de una persecución de los judíos. De hecho, para los paganos, los cristianos que estaban surgiendo eran como una secta de los judíos, a la cual no le prestaron mucha atención. Pero los judíos sí empezaron a darle persecución a los seguidores del camino, que fue uno de los primeros nombres que tuvieron los cristianos antes de ser llamados así en Antioquía. Tenemos el ejemplo extraordinario en el capítulo 7 del diácono Esteban y cómo él hace una defensa del evangelio de Cristo. Al final ustedes saben que muere apedreado, porque el martirio de San Esteban continúa con la historia de Saulo, como la muerte de San Esteban, la sangre derramada de San Esteban, yo estoy completamente seguro que así fue, trae también como gracia la conversión de aquel que daba el visto bueno al martirio de este gran santo, Saulo, que le conocemos por San Pablo, el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. En el capítulo 9 ya se nos narra cómo este gran apóstol se convirtió y cómo también empezó a defender el evangelio. Entonces la apologética fue algo muy utilizado por los primeros cristianos, repito, para poder dar respuesta del evangelio ante los judíos. Posteriormente vino la persecución de los paganos. Entonces ya nos damos cuenta que el paganismo empezó a perseguir a los cristianos y en Roma, para hablar un poquito acerca de eso, en Roma se decían tantas mentiras contra los cristianos porque los romanos no eran ateos. Ellos creían en muchos dioses. De hecho, ellos sabían que si alguien quería darle un culto a cualquier dios, estaba bien siempre y cuando le dieran culto al César. Los cristianos eran lo contrario, porque un cristiano no podía darle culto a muchos dioses y entre esos a un tal Jesús y también al César, porque para quedar bien con las autoridades. No, los cristianos tenían la exclusividad del culto de la tría, es decir, de adoración a Jesucristo, que vino
y tomó forma de hombre y murió y que nos redimió. Entonces también empezó la defensa del evangelio ante los paganos. Por supuesto, luego vinieron las herejías, pero eso lo vamos a ver a lo largo de los videos que vamos a estar subiendo. Ahora, repito, estamos hablando en términos generales de la apologética. Hoy en día, en algunos sectores de la iglesia, no está bien vista la apologética. Hay quienes dicen que eso es de la Edad Media, que en pleno siglo XXI ya no es necesario, que después del Concilio Vaticano II, por la libertad religiosa, todo es igual, todos se van a salvar, así que usted deje de estar alegando y no esté juzgando, porque esa es una de las palabras que muchas veces tenemos en los labios, o muchas personas tienen en los labios. No juzgue, déjelos cada quien. Si ahí está el bien, déjelo, ¿para qué lo molesta? Todo es igual. Y muchas personas, entonces, y no pocos sacerdotes, tienen, no sé, como esta, no podemos llamarle fobia, sino este prejuicio contra la apologética, porque muchos tienen un mal pensamiento y ellos creen que la apologética es para herirnos unos con otros, los cristianos que están en contra de otros cristianos y que entonces hay una hecatombe, por ser un poquito dramáticos, de los cristianos que entre ellos mismos se están matando. Pero sí hay muchas personas que no están de acuerdo con la apologética. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos este estudio sobre la apologética? Porque creo que es necesario. Yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes, a las preguntas que yo hice, si tienen un familiar o conocen a alguien que ha abandonado la iglesia, todos dijeron que sí. Que conocen a alguien quizás muy cercano y muy querido que les dolió que se fuera de la iglesia. No podemos nosotros despedir a esa agenda diciéndole, pues allá encontró la verdad, que se vaya, no lo molesten, porque aquí hay que preguntarnos, ¿qué verdad encontró? ¿Hay otra verdad lejos de Jesucristo? ¿O Cristo se contradice y en una iglesia dice que sí a los sacerdotes y en otra dice que no? En una dice que hay que bautizar a los niños y en otras dice que no. Jesucristo se contradice y si él se contradice, pues no es Dios porque ya tiene una falencia y tiene un error y Dios no puede tener errores. Por eso es necesaria la apologética, pero también para que nosotros aprendamos sobre nuestra fe. No para pelear con los demás, sino para que cuando alguien nos pregunte sepamos qué responder. ¿Qué es la apologética? La apologética es la parte de la teología que busca explicar lo que nosotros creemos. Repito, la apologética es la parte de la teología que busca explicar lo que nosotros como católicos creemos y expone de manera verbal la doctrina que nosotros como católicos tenemos. Nos protege contra las herejías y protege la integridad de la fe. Resumamos todo lo que dije. La apologética es la defensa de la fe. Conservar la integridad de la fe, porque no hay que licuar la fe, ya lo dijo el Papa Francisco. No podemos licuar la fe, un poquito de esto, un poquito de esto, pero está muy duro para tragármelo así sólido, así que lo vamos a licuar. No, no, no. La apologética nos sirve para ver la integridad de nuestra fe, para defender nuestra fe. Es una defensa verbal. Si vamos a la raíz etimológica de apologética, nos encontramos con que la raíz etimológica de apologética es apologeticus, que significa defensa verbal. Eso significa la palabra apologética en su raíz etimológica. Apologeticus, defensa verbal. Entonces nos podemos dar cuenta de que la apologética, si ahora lo estamos tomando desde el punto de vista cristiano, han habido apologetas que defienden diferentes cuestiones. Nosotros nos vamos a centrar en la apologética como rama de la teología que defiende nuestra fe y que busca salvaguardar la integridad de esa fe, por amor a Cristo. Y aquí es necesario entonces decir, vamos a conocer nuestra fe, no para creernos sabiondos, y para buscar con quién debatir, y ya sé con quién va a ser el primero cuando termine el curso, a quién voy a ir a hablarle, no. Sino para que al conocer nuestra fe nos demos cuenta de la riqueza que tenemos, la practiquemos de una mejor manera y ayudemos a otras personas que la malinterpretan o que no la entienden para que la puedan interpretar de la manera correcta y que la puedan comprender. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos a nuestra fe, más amamos a aquel que nos dio esa fe, porque la fe es un don y aquel que nos dio la fe es Dios. Y mientras más amamos a Dios, entonces nos convertimos en buenos católicos, en buenos cristianos, en buenas personas, pero mucho más que eso, en santos, que es la meta que todos nosotros tenemos. En las Sagradas Escrituras encontramos ya
defensa del Evangelio. Si vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 7, allí el apóstol escribe lo siguiente: es justo que yo sienta esto por cada uno de vosotros, ya que os tengo en el corazón, porque todos vosotros sois partícipes de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí ya el apóstol está hablando de defensa del Evangelio, apologéticus, apologética, defensa del Evangelio. Una de las citas más claras acerca de esto y de la responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos para hablar de nuestra religión y dar respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro, el primer papa. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Allí dice: sino glorificad a Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos, oiga esto por favor, a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Miren qué interesante. San Pedro aconseja que tenemos que estar atentos y dispuestos, preparados para dar una respuesta a todo aquel que nos pregunte acerca de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Entonces la apologética nos da esas herramientas para defender el Evangelio y para dar una respuesta y estar preparados. Yo creo que esta palabra es clave, la preparación. Estar preparados para responder a todo aquel que nos haga preguntas concernientes a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hagamos un poquito de historia. Repito, estos videos no van a tardar tanto, pero es necesario hablar de historia, porque esta primera clasecita es en términos generales, que es la apologética. Hubieron apologistas desde el principio de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros miramos los destinatarios de los evangelistas, el Evangelio según San Mateo escribe para los judíos, para demostrar a través del Evangelio que el Mesías esperado por los judíos es Jesucristo. Por eso el Evangelio, según San Mateo, empieza con la genealogía de Cristo, que lo va a anclar a Abraham, el padre, ¿no? Y a David, que en el Antiguo Testamento es el prototipo del rey. Y termina esa genealogía con la Virgen María, en la cual se cumple la profecía de Isaías 7:14. Ved que la Virgen está embarazada y da a luz un hijo a quien le ponen por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso en ese Evangelio, según San Mateo, él toma diferentes citas del Antiguo Testamento para decir, y así se cumplió la profecía que dice, y así se cumplió la profecía que dice. Allí lo que está haciendo San Mateo es presentar el Evangelio a los judíos, dando una defensa de lo que se cree y probándoles que el Mesías que ellos esperan, o que esperaban, es Jesús. Si hablamos del Evangelio según San Marcos escribe para los paganos. Por eso él explica un poco, cuando habla de las fiestas de los judíos, o algunas cosas o costumbres que tenían los judíos, dice él, los judíos se lavan las manos hasta los codos, etc. Porque lo que quiere el apóstol San Marcos es presentar a Cristo como Hijo de Dios. Igual el Evangelio según San Juan. Pero esto es únicamente para hablar acerca de que ya desde los escritores del Evangelio venía una defensa de la fe. Pero no solo estos apóstoles que escribieron, es decir, San Mateo y San Juan, que fueron los dos apóstoles que escribieron el Evangelio, porque tanto San Marcos como San Lucas fueron discípulos, no fueron apóstoles. Los 12 apóstoles seguramente fueron apologistas, a donde fueron a evangelizar, se metieron con los paganos, etcétera, aquellos que murieron de una manera muy cruel, pero murieron defendiendo el evangelio. Tenemos al apóstol San Pablo también, que muchas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de libros, si hablamos de un solo autor, son de San Pablo, empezando por la carta a los romanos y culminando con los hebreos, que se pone en duda la autoría, pero bueno. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Y allí el apóstol San Pablo va a exponer a Cristo, la carta a los romanos, en la carta a los filipenses, como acabo de leer, en la carta a los efesios, lo que escriben en Corinto, a quien les escribió 2 cartas. Por ejemplo, en la primera carta que escribió a los corintios, en el capítulo 15, habla de una tradición que él heredó acerca de la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección. Allí San Pablo ya está haciendo apologética y también va a ser la invitación para que nosotros
no solo los de su tiempo, para que nosotros nos formemos en la fe. Murió el último apóstol, que fue San Juan, antes del año 100, antes de la primera generación de los cristianos, y luego vinieron los padres apostólicos, aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles, y entre ellos se destacaron grandes apologistas, a los cuales podríamos mencionar San Irineo de León, San Justino Mártir, San Agustín. Ellos fueron grandes padres de la iglesia y grandes apologistas, apologetas. No solo ellos conocían la fe, sino sabían explicarla y no se quedaban allí, sino que tuvieron una vida ejemplar en cuanto a la santidad. Por supuesto hay muchos, pero quedémonos con San Irineo de León, San Justino Mártir y San Agustín. San Agustín, que San Agustín, que vive en el siglo IV, perteneció a una secta antes de ser católico, aunque su madre Santa Mónica siempre la hemos alabado por ser católica, pero Agustín no fue toda su vida católico. Él perteneció a la secta de los maniqueos, porque él quería conocer la verdad hasta que se abandonó a la verdad que es Cristo y la verdad revelada que Cristo le otorgó a la iglesia. Entonces ahí podemos observar a grandes apologetas. Usted puede indagar más acerca de estos padres de la iglesia buscando en diferentes fuentes, buscando en internet. Tenemos a San Roberto Belarmino, un poquito, ya no es padre de la iglesia, pero es un santo también que defendió, sobre todo ante esa revolución protestante, San Roberto Belarmino. En la actualidad tenemos a buenos apologistas también. Hay algunos que han dejado el protestantismo y otros que siendo católicos y conociendo su fe se han aventurado en nombre de Cristo a explicarnos la fe y a defenderla como Dios manda. Por ejemplo, tenemos a Scott Hahn, un expastor presbiteriano, que tiene un libro que ha sido bestseller, que yo le recomiendo vivamente, que se llama Roma Dulce Hogar. Allí él cuenta su conversión hacia el catolicismo y lo interesante de ese libro es que también su esposa Kimberly va contando su conversión hacia el catolicismo y cómo en algún momento fue muy renuente y tuvieron grandes problemas con Scott Hahn. Scott Hahn tiene varios libros en los cuales enseña la fe. El primero que les he dicho que también uno puede encontrar mucha enseñanza, que se llama Roma Dulce Hogar, pero también tiene otros como La fe es razonable, La fuerza de los sacramentos, Dios te salve, Reina y Madre sobre la Santísima Virgen María, y uno que me encanta sobre la Eucaristía, que une fuentes patrísticas con la tradición apostólica, con las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia sobre la liturgia. Habla sobre la Eucaristía y se llama la Cena del Cordero. Tenemos a un gran sacerdote que en paz descanse, el padre Jorge Loring, que fue un gran apologista también. Él escribió una enciclopedia católica del siglo XXI, Para Salvarte, y él vendió más de 1 millón de ejemplares estando vivo el autor. El padre Jorge Loring. Tenemos también a uno muy conocido, el padre Flaviano Amatuli Valente, de los apóstoles de la palabra, que yo creo que con él toda Latinoamérica tuvo un fuerte impulso para conocer la fe y dar respuesta a aquellas personas que nos hacen interrogaciones. Y yo estoy seguro también que a través de las enseñanzas de ese sacerdote, que Dios lo tenga en su gloria y oramos por su alma también porque ya falleció, evitó que muchos migraran hacia las sectas protestantes. Fue perseguido en algún momento por algunas personas que no les gustaba su metodología, pero tenemos al padre Flaviano Matuli entre los apologistas de nuestra actualidad que no podemos dejar a un lado. Frank Morera, el apologista de EWTN, ustedes lo que pueden buscar en su página apologética Siloé. Frank Morera es una persona que tiene muy buen conocimiento acerca de esto. Ha tenido varios programas en esta cadena maravillosa fundada por Madre Angélica EWTN. El padre Luis Toro, muy famoso acá en este medio, en las redes sociales, que ha debatido con varios pastores y que hemos aprendido, yo creo, todos de él. Habrán más, pero quedémonos con esos apologistas en la actualidad, quienes ustedes pueden seguir. Podemos hablar también de José Miguel, que es el director de la página Apologética Católica, que también es un muy buen apologista. Oiga, hermano, pero todavía estoy dudando de por qué seguir estos videos o este curso digital acerca de apologética. Deme usted las razones para estudiar apologética o para que yo esté atento a estos videos que usted va a subir. Bueno, voy a darle 5 puntos que me parecen importantes para estudiar apologética. Primero, por el indiferentismo religioso.
Las personas tienen indiferencias hacia la religión. Entonces, si se alejan de la religión y se van secularizando, van abandonando la fe o no les interesa nada lo que tiene que ver con Dios. La apologética me prepara para que yo les diga, oye, no seas indiferente, porque de lo que tú hagas aquí en la tierra dependerá la eternidad y yo te voy a demostrar con la palabra de Dios y también con el sentido común y con la razón por qué esta vida solo tiene sentido cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y por qué Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Repito, la juventud, sobre todo la juventud, tiene una gran indiferencia hacia la religión. No les interesa qué es lo que pase dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, les da igual. Estudia apologética para poder vencer esa indiferencia religiosa. Número dos, hay un aumento muy grande y tristemente tenemos que decirlo, en Latinoamérica se da más esto, de las sectas protestantes. Eh, Casi cada semana se funda una nueva iglesia y el fundador alega que ha sido fundada por Cristo. Tenemos Garage, donde ahí empezó una secta, como también tenemos grandísimos auditorios de sectas. Sectas. Otro día hablamos acerca de denominaciones no cristianas y a qué me refiero yo con sectas. Una secta puede ser, y no es cristiana, una secta son los testigos de Jehová, y también que es muy peligrosa, y también los mormones. Estos dos no son cristianos, no son cristianos. Entonces, ante el aumento de las sectas, nosotros que somos hijos de la iglesia y que amamos a nuestra iglesia porque es madre y maestra, como nos enseñaba San Pablo VI y también San Juan Pablo II, vamos a defenderla y vamos a decir, no, oiga, las sectas que han creado división no son las verdaderas. Entonces vamos a decirles el por qué, porque no basta con negar, oiga, esa no es la verdadera. ¿Y por qué? Pues porque no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que dar razones de nuestra esperanza, como el apóstol San Pedro ya nos ha dado ese llamado de atención. Número tres, los nuevos movimientos religiosos, como la New Age o Nueva Era. La Nueva Era está calando duro, ¿no? De tal manera que a veces, que en varias parroquias, muchas veces, tenemos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola junto con hacer yoga y practicar el Zen y esto y lo otro y ejercicios de relajación. Yo tuve una experiencia hace varios años en un gran auditorio de un colegio católico. Había una actividad muy hermosa y yo más había ido por un sacerdote que, por supuesto, por Dios, pero por un sacerdote que es muy conocido, que estuvo allí haciendo oraciones de sanación junto a su ministerio de alabanza. Y estaba un hermano predicador que dirigió una oración donde él nos decía que había que sentir la energía, etcétera. Pues vamos a estudiar apologética también para hablar, para defender nuestra fe y por qué con nosotros no van los horóscopos y por qué no hablamos de buenas o malas vibras, por qué no hacemos yoga, etcétera. Por eso también hay que estudiar apologética. Vamos a estudiar apologética también por el relativismo religioso. ¿Qué es eso? No importa donde usted vaya, y esto muchas veces lo he escuchado de sacerdotes también y de agentes de pastoral, no importa donde usted vaya, todo es igual, todo es lo mismo, lo importante es que usted sea buena gente. Sea usted buena gente y no importa si es católico, si es protestante, no importa. La apologética la vamos a estudiar para decir, alto, es que sí importa. Si no importara por qué Cristo ha fundado una iglesia, si no importa la iglesia a la que usted va, porque Cristo se tomó la molestia de dar su vida por la iglesia, según Efesios capítulo 5. Hay un gran relativismo religioso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, de tal manera que también fuera de la iglesia hay personas que dicen, pues algún día si yo decido voy a la que quede más cerca de mi casa, donde yo me sienta más cómodo o donde me hagan vibrar los sermones. Hay un gran indiferentismo religioso. Aparte un relativismo religioso, cada quien dice es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad. Y si usted junta estos dos, el indiferentismo religioso con el relativismo religioso, miramos la religión católica o la religión cristiana, que es lo mismo, como algo que optativo, cultural, allá ellos con sus procesiones, con estar encendiendo sus candelas y con eso de estar dándose golpes de pecho, yo sigo mi camino. Y no molesto ni quiero que me molesten. Vamos a estudiar entonces también para decir el relativismo religioso solo crea división. Número 5, para dar respuestas a los grandes cuestionamientos de nuestro tiempo. Porque hay cosas que aunque la ciencia está muy avanzada, no ha podido responder. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque estamos en este mundo. ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces, estos son los 5 puntos por los cuales yo le invito a que estudiemos
apologética. Se lo vamos a repetir. Número uno, el indiferentismo religioso. Número dos, el aumento de las sectas. Número tres, los nuevos movimientos religiosos como la nueva era. Número cuatro, el relativismo religioso. Y número cinco, dar una respuesta a los grandes cuestionamientos de nuestro tiempo, que no los va a responder la tecnología, que no los va a responder la ciencia, sino únicamente la religión. Y para eso la religión se vale de la filosofía. Estimado hermano, en el numeral 229 del documento conclusivo de Aparecida, donde los obispos se reunieron, ya esto data de 13 años, estamos en el 2020, 13 años, en el 2007 se reunieron los obispos, y en el numeral 229 se habla de apologética, y se aconseja que se haga apologética. Y también en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en el numeral 132, él va a hablar de apologética. Por lo tanto, aquí no estamos yendo por otros lados, por donde la iglesia nos aconseja, sino estamos tomando lo que en estos dos documentos que he mencionado se nos invita a conocer la fe para defender nuestra fe y para conservarla de manera íntegra, mi estimado hermano. Y dentro de esos videos vamos a tomar, les voy adelantando, vamos a hablar de qué enseña el catecismo de la iglesia para saber muy bien, si hablamos de imágenes, qué dice la iglesia sobre las imágenes. Vamos a hablar de la tradición apostólica y por supuesto de las sagradas escrituras. Yo voy a utilizar una Biblia Reina Valera para ello y si son libros deuterocanónicos o los que así conocen ellos, voy a utilizar la Biblia de Navarra. Entonces, Biblia Reina Valera y Biblia de Navarra para hacer este estudio. Mis estimados hermanos, hay más citas bíblicas que nos hablen de apologética. Voy a dar por lo menos 5 para culminar este video y dejarlos también picaditos a ustedes para nuestro próximo encuentro. En San Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor va a dar la gran misión antes de ascender al cielo. Y esa gran misión es ineludible de la iglesia, de tal manera que la iglesia vive para evangelizar, su naturaleza es la evangelización. San Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Ahí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado a ustedes. Que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Enséñenles a guardar eso. Para eso necesitamos apologética. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. No tengo listas las citas, las busco para que ustedes cuando estén viendo este video puedan buscarla juntamente con su servidor. Dice así, Hechos 17, 2. Como era su costumbre, Pablo se dirigió a ellos durante 3 sábados, les estuvo argumentando con las Escrituras, explicando y probando que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos se convencieron y se adhirieron a Pablo y a Silas, así como un gran número de griegos que adoraban a Dios y no pocas mujeres de la nobleza. ¿Se da cuenta cómo dice la palabra de Dios? Argumentaba, explicaba para convencerles. Por supuesto, convencía a través de la gracia del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo número 15. Es como San Pablo realizaba apologética para explicar lo que nosotros creemos hasta hoy en día, mis estimados hermanos, porque eso es lo grandioso de nuestra iglesia, tener una tradición bimilenaria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que recibisteis, en el que os mantenéis firmes, y por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como yo os anuncié. Aquí San Pablo está diciendo, muy bien, eso es lo que yo les he anunciado a ustedes, y ustedes serán salvados porque yo les he anunciado si lo mantienen como yo se los enseñé. Si lo guardan como yo se los he enseñado. Y si no, sigo leyendo, habéis creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí. Está hablando de la tradición apostólica. Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, que está haciendo aquí el apóstol San Pablo. Está hablando de conservar íntegro el mensaje y lo que él recibió. Cristo muere y resucita por nosotros. Vamos con otra cita bíblica más.
Segunda de Timoteo 2:24, ya para ir finalizando. Hay más citas bíblicas, pero creo que con estas nos basta por el momento. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Oigan, por favor. Y no es propio de uno que sirve al Señor pelearse, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, paciente, que corrija con mansedumbre a los que disienten, por si Dios les da un arrepentimiento que les lleve a reconocer la verdad. Miren qué interesante. A reconocer la verdad y a recobrar el sentido, escapando de los lazos del diablo que los mantiene cautivos y sometidos a su voluntad. Por eso se hace apologética, para enseñar la verdad. No mi verdad, no su verdad, la verdad de Cristo, que ha dejado a la iglesia como custodia y garante de esta verdad. Hasta acá llegamos con este primer tema, cuestiones generales de apologética. No se pierda nuestro siguiente video. No se les olvide, si no se han suscrito, suscribirse a este su canal. Tenemos diferente tipo de videos y recuerden también compartirlo con sus amistades, estudiarlo con Biblia y cuaderno en mano. Nos encontramos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga y recuerden que para Dios no hay nada imposible.